Muy bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo se producen anticuerpos a partir de un linfocito B que ha contactado con un antígeno. Pues resulta que hay dos tipos de linfocitos B. Unos linfocitos B que se llaman linfocitos B de zona marginal de bazo o que están en mucosas que se suelen llamar linfocitos B1. Y por otra parte están los linfocitos B2 que son, o B foliculares, que son los que recirculan y lo que todo el tiempo hemos visto. Muy bien, estos dos linfocitos B tienen un fenómeno, reaccionan de manera diferente, bueno, los B foliculares no, en función de cómo es el antígeno. Los antígenos hasta el momento pensábamos que eran todos iguales, pero tenemos que diferenciar los dos grupos. El primero es antígenos que llamamos de alta organización, que tienen epítopos repetidos. Esto se da en bacterias con cápsula y en virus sin envolturas. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que se produce una enorme agregación de la hemoglobina en membrana en estos linfocitos B de zona marginal o B1 y directamente se convierten en células plasmáticas, que normalmente secretan IgM cuando el contacto es, por ejemplo, en bazo, e IgA cuando el contacto es en mucosas. A veces hay un tipo de antígenos en que también se produce IgG tardíamente. Hay un cambio de isotipo. Luego hay otro tipo de antígenos que son de alta organización, pero que realmente están desconocidos en gran medida de cómo los linfocitos B los reconocen, que son los de grupos sanguíneos. Como veremos, como ya sabéis, hay grupos sanguíneos A y B, y los del grupo sanguíneo A tienen anticuerpos de isotipo IgM contra B, con el antígeno que no se presenta. Y bueno, aquí nunca se produce una maduración de IgG. Hay un caso especial que son los individuos que son cero. De vez en cuando tienen anticuerpos anti-A y anti-B de isotipo IgG. Pero en general son del tipo IgM. No se produce nunca este cambio de isotipo a IgG. Bueno, pues esta respuesta se llama T independiente, porque no requiere cooperación T y tiene una serie de características. Y es que no se produce memoria inmunológica y no aparecen mutaciones que aumenten la afinidad por el antígeno. Veremos que hay algunos linfocitos B ni se forma centro germinal, que es una estructura muy importante. Muy bien, los linfocitos B foliculares, para los linfocitos B foliculares, los linfocitos B1 y de zona marginal no responden con el resto de antígenos que no sean de alta organización. ¿Por qué? Porque requieren cooperación T, como veremos, y parece que están en una localización anatómica que no lo permite. Los linfocitos B foliculares, que son que recirculan, pues entonces pueden reaccionar tanto con antígenos de alta organización como de baja organización, con cualquiera, y lo que hacen es que para convertirse en plasmáticas sus memorias, sí que pueden convertirse en memoria, requiere cooperación T. Esta cooperación T la veremos, pero básicamente la inmunoglobina que tiene membrana, que al ser un linfocito B folicular tiene tanto IgM y IgD, a diferencia de los linfocitos B1 de zona marginal que no presentan el isotipo IgD en su membrana, pues cuando contacta con el antígeno lo endocitan, lo presentan en clase 2, recibe cooperación de linfocitos TCD4 que se llaman TFH, y con esta cooperación los linfocitos B se convierten también en plasmáticas que pueden secretar cualquier isotipo de inmunoglobulina, no solo IgM o IgA, y también se convierten en memoria, cosa que no pueden hacer los linfocitos B1 o de zona marginal. Muy bien, ¿qué características tienen? Pues bueno, pueden convertirse en células plasmáticas, veremos cómo pueden ser de células plasmáticas de vida media corta o de vida media larga. Aquí viene una nomenclatura que utilizaremos luego en una gráfica que se verá mejor. Y se generan linfocitos de memoria. Además, se entra en centro germinal, se forman centros germinales y en centro germinal pues aparecen mutaciones en la región VDJ de cadena pesada y VJ de cadena ligera y se selecciona en centro germinal las mutaciones que inducen una mayor afinidad y también hay un cambio de isotipo. Muy bien, vamos a ver cómo es el tipo de respuesta T independiente, porque bueno, los linfocitos B de zona marginal o de bazo contactan con un antígeno de alta organización y entonces se convierten en 4 días en secretoras de inmunoglobina. Normalmente la primera que secretan es IgM, por la que está aguas abajo de la región VDJ, y entonces este IgM, por ejemplo, se pega a la cápsula de la bacteria. Las células fagocíticas no tienen receptores para FC-mu, para el circunstante mu, pero sí que la tienen pero como se activa complemento, sí lo tienen para C3b o C3bi y entonces lo fagocitan a través de receptores de complemento y también reclutan otras células de sistema inmune pues a través de las anafilatoxinas. En algunas ocasiones se puede generar
cambio de isotipo no por centro germinal hacia IgG y entonces se fagocita mejor porque también intervienen los receptores Fc gamma. Bueno, pues hemos dicho que una cosa muy importante es que esta respuesta depende de la edad. No tienes que ser mayor de 2 años para producirla. Cuando eres mayor de 2 años hace un tipo de respuesta que es fundamentalmente de IgM, aunque todo esto no está muy bien conocido. Y las células plasmáticas que secretan IgM son de vida media corta, porque están solamente 4 meses y se mueren. Y entonces, cuando se mueren, pues dejan de producir anticuerpos, la IgM se degrada y desaparece. Si un año después vuelve a tener contacto con el antígeno, es exactamente igual. Con la edad, las estimulaciones con antígenos T independientes en humanos generan una respuesta de IgM y luego posterior de IgG. La IgM dura solamente 4 meses, pero la IgG dura hasta 2 o 3 años. Si hago una nueva reinmunización, si luego inmunizo, por ejemplo, yo estoy vacunado de la vacuna de neumococo, que es una vacuna de un antígeno de alta organización, es en realidad la cápsula de una bacteria purificada. Pues entonces se hace esta respuesta, si a los 4 años me vuelvo a inmunizar, hago una respuesta exactamente idéntica, no hay memoria inmunológica. Muy bien, esto es todo lo contrario de lo que ocurre en las respuestas T dependientes de los linfocitos B2 o B foliculares. Bueno, pues lo que hacen es que contactan con el antígeno y lo endocitan. Los linfocitos B no endocitan por receptores de complemento o por receptores Fc gamma ni nada en absoluto. Tienen estos receptores y veremos su función. Pero lo único que endocitan es específicamente aquello que ha interaccionado con su inmunoglobulina de membrana. Bueno, ¿y qué hacen? Pues entonces procesan el antígeno en vesículas y lo presentan en MHC2 y se van a una zona de contacto con la zona T. Esta es la zona B de ganglio. En la zona T ha llegado una célula dendrítica que ha fagocitado, por ejemplo, la bacteria o un virus, lo degrada y lo presenta en vesícula en moléculas de clase 2 y activa linfocitos TCD4 que se llaman FH que en lugar de convertirse en efectores que salen del ganglio, su función es cooperar con linfocitos B. Luego se van al encuentro de linfocitos B a una zona como limítrofe entre el área B y el área T. Entonces este linfocito T coopera con el linfocito B siempre y cuando reconozca a través de su receptor complejos PMHC que sean los mismos que ha encontrado en la célula dendrítica madura. Si hay una infección, pues hay una bacteria, por ejemplo un virus, el virus de la gripe, pues igual que el virus de la gripe llega a la zona B de ganglio, pues las células dendríticas han cogido el virus de la gripe y lo han degradado. Luego, por tanto, reconoce el mismo complejo antigénico y los linfocitos B empiezan a proliferar y ocurren dos cosas. Algunos se convierten en plasmáticas, que eso lo hacen aproximadamente a día 7. Y secretan IgM y las vamos a llamar células plasmáticas de vida media corta secretoras de IgM. Duran 4 meses, se mueren, se degrada la IgM y tengo una respuesta así. Al mismo tiempo hay otros linfocitos B que han proliferado por recibir cooperación T y haber reconocido el antígeno y forman un centro germinal. Al formar un centro germinal, el centro germinal lo que veremos, hay unas mutaciones puntuales que vemos aquí en las regiones VDJ, también en la región VJ de cadena ligera, y al mismo tiempo se produce el cambio de isotipo, en donde las regiones S, que están en los intrones, que está entre la región VDJ y, por ejemplo, CMU, pues es capaz de hacer una interacción con otras regiones S que están delante de los dominios constantes de otros isotipos, por ejemplo, IgG. Y entonces tenemos ahora un RNA primario con intrones, pero que aguas abajo de VDJ, en lugar de encontrarse CMU que ha desaparecido, se encuentra C gamma, y hago un RNA mensajero en que ahora se ha cambiado el isotipo, va a ser una cadena gamma que se va a unir a una que está mutada, se va a unir a una cadena ligera mutada y va a dar lugar a una inmunoglobulina G mutada. Que pueden ocurrir dos cosas. Uno, que quede en la membrana de la célula y se convierte en un linfocito de memoria que aparece a día 14, o bien salen como células plasmáticas, que pueden salir como células plasmáticas de vida media corta provenientes de B vírgenes, fijaos que este es un B virgen que ha hecho todas estas cosas, que dura 4 meses, o una célula plasmática de vida media larga que puede durar años. En general se generan muchas células plasmáticas de vida media corta, células plasmáticas de vida media larga a partir de B vírgenes se generan pocas, aunque puede ocurrir si el antígeno es un antígeno que tenga muchos PAMs, como veremos. Bueno, pues este es el tipo de respuesta que podemos ver en esta respuesta T dependiente. De nuevo, para recordar el antígeno, cooperación TB, y vamos a ver, se quedan unas células que secretan IgM,
unas células plasmáticas de vida media corta, vírgenes, que han cambiado el isotipo, y las IgG, que hacen un fenómeno casi igual, lo que pasa es que aparecen a día 14, porque todo esto lleva tiempo, lleva 7 días, pero duran 4 meses. Células plasmáticas de vida media larga, que aparecen a los 14 días y duran, no se mueren, porque son de vida media larga. Y si solapamos todas estas imágenes, pues vemos probablemente una producción de IgM que se degrada, una producción de IgG por células plasmáticas de vida media corta que se mueren, y queda un poco de células plasmáticas de producción de IgG, una concentración baja de producción de IgG permanente, por células plasmáticas de vida media larga, y que quedan un poquito, que normalmente no protegen. Muy bien. Aquí vamos a ver dos situaciones que son diferentes. Claro, estos linfocitos B memoria se han producido a día 14. A día 14 hay dos opciones. Los linfocitos B memoria siempre se producen a día 14. Hay una gran diferencia, como veremos, con los linfocitos T memoria, que aparecen cuando el antígeno ha desaparecido. Aquí los B memoria aparecen a día 14 siempre. Se forma un centro germinal y salen células plasmáticas de vida media corta de vírgenes, células plasmáticas de vida media larga que provienen de linfocitos B vírgenes y B memoria. Siempre, a día 14. Haya o no haya antígeno. Si el antígeno ha sido eliminado, pues entonces estos linfocitos B vírgenes no pueden contactar con el antígeno, porque no pueden contactar con el antígeno. Y entonces, pues se produce una respuesta por la que hemos visto. ¿Cómo puedo conseguir células plasmáticas de vida media larga? Si, por ejemplo, fuera una vacuna que se ha eliminado a día 14, pues tengo que dar una segunda dosis de vacuna. Aquí tengo linfocitos B memoria y los linfocitos B memoria rápidamente se convierten en células plasmáticas de vida media larga, como veremos inmediatamente. Entonces, lo que vemos es una gran producción de anticuerpos que se permanece. Si lo que pasa es que es una infección que permanece más de 14 días, como muchas infecciones virales y muchas microbianas, pues entonces cuando los linfocitos B memoria que se generan al día 14 pueden contactar con el antígeno, porque dura mucho más tiempo, y se convierten en células plasmáticas de vida media larga. Y entonces lo que vemos es una respuesta en donde la respuesta de linfocitos B vírgenes que producen células plasmáticas de vida media corta y larga se solapan con la producción de células plasmáticas de vida media larga provenientes de B memoria. Entonces tenemos una imagen así, en donde no vemos una caída de anticuerpos y luego en una segunda dosis un aumento, sino que aparece IgM y luego hay un progresivo aumento de IgG que permanece mucho tiempo. Esta es la típica respuesta que hay con infecciones virales en humanos. Bueno, aquí simplemente lo único que quiero dejar de patente es como, al contrario de lo que pasa en linfocitos T, en la elección de linfocitos T, que los linfocitos T memoria provienen de linfocitos T efectores cuando se elimina el antígeno, aquí no, los linfocitos B memoria aparecen siempre que hay centro germinal en las respuestas T dependientes. Muy bien, y aquí es un poco, todo el tipo de imágenes que hemos visto de antígenos de baja organización, en que se elimina antes de 14 días y los B memoria no se activan en células sin PAM, con baja producción de anticuerpos, en células con PAMs, con una mayor producción de anticuerpos, o cuando el antígeno ha estado presente más de 14 días. Esta es una respuesta T independiente, antígenos de alta organización, cuando es un niño de 2 o 3 años o un adulto que puede generar el cambio de isotipo hacia IgG fuera del centro germinal. Y aquí tenemos una respuesta mixta. Por ejemplo, si yo un individuo se infecta con una bacteria con cápsula o con un virus sin envoltura. Pues bueno, hace simultáneamente una respuesta T independiente y una respuesta T dependiente. Al ser una respuesta T independiente, aparece a producirse anticuerpos de IgM a día 4. Los de producción de IgM siempre son de vida media corta, se mueren unos días después. Y luego, pues hay una respuesta de linfocitos B foliculares que pueden reconocer tanto antígenos de alta organización como de baja organización, en donde si la bacteria permanece 14 días, pues se produce unas células plasmáticas de vida media larga que mantienen una concentración de IgG anticápsula muy numerosa. Luego puede haber interacciones en que simultáneamente hay una respuesta T independiente generada por linfocitos B de zona marginal y B1 y T dependiente generada por linfocitos B2 y que maduran. Muy bien, esto es una imagen de lo que ocurre en el centro germinal. Bueno, pues en el centro germinal tenemos aquí su origen, pues tenemos unos linfocitos B2 que han contactado con el antígeno, que reciben cooperación T, porque el linfocito T ha hecho la sinapsis inductora con células dendríticas y empieza a proliferar.
Bueno, pues empieza a proliferar y tiene, por ejemplo, una constante de afinidad que vamos a llamar X, que es de, por ejemplo, de 10 a la menos 6, o a la menos 1. Bueno, pues estos linfocitos B empiezan a proliferar y forman un centro germinal, en donde hay una parte que está en los centroblastos, y lo que hacen los centroblastos es mutar y cambiar de isotipo, como hemos visto. Y entonces, cuando han mutado y cambiado de isotipo, se convierten en lo que llamamos centrocitos. Los centroblastos no expresan la inmunoglobulina en membrana, los centrocitos sí. Los centrocitos que expresarán una inmunoglobulina mutada y de un isotipo que no es IgM ni IgD. Bueno, estas mutaciones son al azar. Entonces puede haber mutaciones que disminuyan la afinidad que había al principio, por ejemplo, la deja a 10 a menos 4, la deja igual a 10 a la menos 6 o aumenta a 10 a la menos 7. Bueno, pues estos centrocitos tienen tendencia a morir y sobreviven si consiguen contactar con el antígeno. Este antígeno, de manera que no se conoce con detalle, parece que entra en centro germinal y se queda pegado a unas células especiales que se llaman células dendríticas foliculares, centrofoliculares, que en realidad no son células dendríticas, pero consiguen captar el antígeno. Aparentemente ahí se sugiere que por activación de complemento, no está muy claro. Es algo que es curioso, que es una cosa tan importante, pero no se conoce con detalle. Entonces aquí, como hay tan poquísimo antígeno, si no tienes muchísima afinidad, no eres capaz de contactar con él. Entonces, estos dos no tienen suficiente afinidad, tenías simplemente como máximo lo que había al principio y mueren. No son capaces de contactar. Las mutaciones aumentan su afinidad, sobreviven y salen como linfocitos B memoria, células plasmáticas de vida media corta provenientes de linfocitos B virgen o células plasmáticas de vida media larga desde B vírgenes y con una constante de afinidad mayor que la que venían al principio. Muy bien, los linfocitos B memoria también tienen importancia por otra razón, y es que los linfocitos B memoria, pues cuando contactan con el antígeno, por ejemplo, en una segunda inmunización o porque el antígeno permanece más de 14 días, pues se convierte en células plasmáticas de vida media larga. Es dudoso de si necesita una sinapsis inductora o no. En este caso, para convertirse en plasmáticas, lo que sí que necesita una nueva sinapsis con una inductora es para hacer un nuevo centro germinal. Entonces, esta es la teoría en la que no se necesita sinapsis inductora para hacer células plasmáticas de vida media larga. En esta es la teoría de que sí. Y el centro germinal vuelve a mutar y lo que hacen es que aparecen luego linfocitos de memoria con mayor afinidad y células plasmáticas con mayor afinidad. Este intento de tener una mayor afinidad es por lo que en muchas vacunas se dan 3 dosis. En la primera dosis son vacunas que se eliminan rápidamente, a día 7 aproximadamente, y muchas vacunas que se degradan rápidamente. Son lo que se llaman vacunas no replicativas, que no es un microorganismo que esté atenuado y que pueda proliferar. Generamos una respuesta de IgM, de células plasmáticas que secretan IgM de vida media corta, células plasmáticas que secretan IgG de vida media corta, y a partir del día 14 linfocitos de memoria. Bueno, pues a los 2 meses, antes de que empiece a caer los anticuerpos, porque queremos tener al individuo vacunado siempre protegido, damos una segunda dosis. Los linfocitos de memoria se convierten en células plasmáticas de vida media larga, con mayor afinidad y además proliferan. Y al cabo del tiempo damos una tercera dosis en que los linfocitos de memoria de nuevo vuelven a hacer sinapsis efectoras, hacen nuevos germinales y se generan células plasmáticas de mayor afinidad. Con lo cual tenemos una concentración alta de anticuerpos específicos y además de una gran afinidad. Y bueno, simplemente decir que los linfocitos que los receptores de opsoninas, de complemento y para el reparamiento FC de IgG no funcionan no inducen fagocitosis para nada en linfocitos B, pero tienen señales. El receptor de complemento, CR2, es un receptor coactivador que hace que la célula prolifere. Bueno, aquí me he equivocado. Este es un receptor PRR, tanto de membrana como en vesícula, que quizás estén en linfocitos B, y se considera que cuando el anticuerpo en la inmunidad de membrana ha contactado con un antígeno que tenga PAMS, pues o bien contactando con PRRs de membrana o vesiculares, hace que se active más el linfocito B y entonces genera más células plasmáticas y más células de memoria. Por el contrario, los receptores para IgG son receptores inhibidores que transmiten una señal negativa. Y esa señal negativa parece que hace que los linfocitos B vírgenes no se activen cuando hay anticuerpos, quizá para no compartir con linfocitos B memoria. La verdad es que yo no tengo muy claro por qué eso es así, pero es utilizado en terapia.
para evitar una enfermedad que se llama eritroblastosis fatal. La dolencia se hace cuando una madre que es RH negativo tiene un hijo que es RH positivo. En el momento del parto se pondría en contacto con los hematíes y con los hematíes del hijo, que son RH positivos, y entonces en condiciones normales, pues la madre se activaría, los linfocitos B, recibiría cooperación T, porque los antígenos RH son proteicos y se convertirían en células plasmáticas que secretan IgM, esto después del parto, pero también células plasmáticas que secretan IgG de vida media larga, y en un segundo embarazo, esta IgG, como veremos, es capaz de atravesar la placenta y entonces atravesaría la placenta en el segundo embarazo y si el hijo también es RH positivo, pues se activaría y induciría la anemia por destrucción del organismo o por fagocitosis. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que en el momento antes del parto se dan anticuerpos anti-RH. Entonces los linfocitos B, en lugar de reconocer el eritrocito RH positivo del niño, lo reconoce el eritrocito RH positivo recubierto de anticuerpos anti-RH que yo he dado terapéuticamente. No ha hecho la madre, yo se los he dado antes del parto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los hematíes del niño llegan, transmite una señal negativa este receptor Fc gamma receptor 2 y entonces no se generan células plasmáticas, no se generan células plasmáticas, con lo cual no se produce sensibilización ni inmunización. Además, el antígeno es eliminado rápidamente porque está opsonizado y lo comen macrófagos. Con lo cual conseguimos que no haya una sensibilización y evitamos que en un segundo embarazo haya una eritroblastosis